Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu rompe el silencio después de años y lo que reveló ha dejado a todos con la boca abierta. La reconocida actriz turca Esla Turkoglu, quien durante mucho tiempo se mantuvo alejada de las declaraciones públicas sobre su vida personal, finalmente ha hablado. Y lo que dijo ha generado una ola de reacciones en los medios y en las redes sociales. La actriz, conocida por su talento y carisma en la pantalla, ha revelado un detalle impactante sobre una relación pasada que muchos pensaban olvidada. En una entrevista exclusiva realizada por un programa de televisión muy popular en Estambul, Esla comenzó diciendo con una sonrisa contenida: "No suelo hablar de esto, pero creo que ha llegado el momento de ser sincera". Esta simple frase bastó para captar la atención de todos. Durante la conversación, la actriz compartió detalles sobre una conexión emocional profunda que tuvo con una persona muy especial en su vida. Aunque no mencionó nombres directamente, los fans rápidamente comenzaron a especular sobre la identidad de esa figura misteriosa. Lo que más nos unía era nuestra manera de ver el mundo, éramos muy parecidos sin siquiera intentarlo, comentó Esla, dejando entrever la intensidad de esa relación. La revelación más sorprendente llegó cuando confesó: "Bizi en kok birbirimize benzetensey, hayata kartabons". Lo que más nos hacía parecidos era nuestra actitud hacia la vida. Esta frase, originalmente en turco, ha sido compartida miles de veces en redes sociales por sus seguidores, quienes sienten que finalmente está mostrando una parte muy humana y vulnerable de ella misma. Además, Esla confesó que durante esos años de silencio, vivió momentos muy duros. A veces, la fama te obliga a guardar lo más valioso solo para ti. No porque quieras, sino porque es necesario. Con esta frase, dejó entrever que su relación fue algo que protegió intensamente del ojo público. Lo más interesante es que, según la propia actriz, esta persona sigue siendo parte de su vida de una forma u otra. A veces, no necesitas estar cerca para sentirte acompañada. Algunas conexiones no se rompen, simplemente evolucionan. Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una señal de que, aunque su relación ya no es romántica, el vínculo emocional persiste. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos seguidores expresaron su emoción y apoyo a la actriz. Una fan escribió: "Esla siempre ha sido muy discreta, pero esta entrevista me hizo llorar. Se nota que hablaba desde el corazón". Otro comentó: "Ahora entiendo por qué siempre tuvo esa mirada melancólica en algunas de sus escenas. Había una historia real detrás". A medida que la entrevista avanzaba, Esla Turkoglu se mostraba cada vez más abierta, como si con cada palabra soltara un peso que había cargado durante años. "Hay decisiones que tomamos con el corazón, aunque la mente nos diga lo contrario", dijo en un momento, mientras su mirada se perdía momentáneamente en el vacío. Este comentario encendió aún más las teorías sobre la identidad de la persona a la que se refería. Algunos medios turcos especularon que podría tratarse de un colega actor con quien compartió pantalla en una exitosa serie televisiva hace unos años. Sin embargo, Esla se mantuvo firme en no revelar más detalles, protegiendo así tanto su privacidad como la de la otra persona. No todo debe ser contado con nombres y apellidos. A veces, basta con compartir el sentimiento, añadió, en lo que muchos consideraron una muestra de madurez emocional. La entrevista también tocó aspectos más personales de su vida fuera del ámbito sentimental. La actriz habló abiertamente sobre la presión que ha sentido al estar bajo el escrutinio constante del público. "Hay días en que no quería salir de casa. Tenía miedo de lo que podían decir, de cómo podían interpretar mis gestos, mis palabras, incluso mis silencios", confesó. Esta declaración fue recibida con mucha empatía por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su valentía por hablar sobre la salud mental, un tema aún tabú en muchos círculos del espectáculo. Esla también aprovechó para hablar sobre su crecimiento personal durante estos años de relativo silencio mediático. "He aprendido que el éxito no lo es todo. Que la paz interior vale más que cualquier premio. Que rodearte de personas sinceras es más valioso que tener millones de seguidores", reflexionó. Estas palabras resonaron con fuerza en la audiencia, que valoró la profundidad de sus pensamientos y la autenticidad de su mensaje. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando mencionó a su familia: "Mi madre ha sido mi roca. En los peores momentos, cuando sentía que me derrumbaba, ella me sostenía con su voz, con sus oraciones.
Sin ella, no estaría aquí. La emoción en su voz era palpable, y las lágrimas que intentó contener terminaron rodando por su rostro. Fue un instante genuino que conmovió tanto a los presentes como a quienes lo vieron posteriormente en video. Al final de la entrevista, Sla quiso dejar un mensaje esperanzador para quienes la siguen y la admiran: no tengan miedo de sentir, de amar, de equivocarse. Cada experiencia, buena o mala, nos construye. Yo no sería quien soy hoy sin las heridas que he sanado. Este cierre fue aplaudido no solo por su contenido, sino por la honestidad con la que fue expresado. Desde la emisión de esta entrevista, el impacto en las redes sociales no ha cesado. Hashtags como #Sla habla y #Confesiones de Sla se volvieron tendencia en Turquía y otros países de habla hispana, donde la actriz ha ganado una considerable base de fans gracias a las telenovelas turcas dobladas al español. Incluso algunos famosos reaccionaron públicamente, elogiando su sinceridad y valentía. Los medios también han comenzado a hacer un repaso de su carrera, recordando sus inicios, sus papeles más emblemáticos y destacando su evolución artística y personal. Muchos coinciden en que esta entrevista marca un antes y un después en su imagen pública, de actriz reservada a mujer empoderada que no teme mostrar su lado más humano. Por su parte, Sla ha seguido activa en sus redes sociales, agradeciendo el cariño recibido y compartiendo reflexiones cortas que parecen ir en la misma línea de lo revelado en la entrevista. En uno de sus últimos posts escribió: a veces, hablar es sanar. Gracias por escuchar. Sus seguidores han respondido con mensajes de apoyo, corazones y palabras de admiración. También se rumorea que esta nueva etapa podría abrirle las puertas a nuevos proyectos, incluso más personales. Algunos hablan de un libro autobiográfico en preparación, otros de un documental donde podría profundizar en los temas que apenas tocó en la entrevista. Nada ha sido confirmado, pero lo cierto es que el interés por Sla Turkoglu nunca había sido tan alto. En medio de este torbellino mediático, la actriz ha sabido mantener su elegancia y firmeza. Mi historia no es única, pero es mía. Y si al compartirla puedo ayudar a alguien, entonces habrá valido la pena, dijo en una reciente aparición pública. Estas palabras han sido citadas por psicólogos, columnistas y hasta profesores que las han llevado a sus clases como ejemplo de resiliencia y autenticidad. Con esta apertura emocional, Sla no solo ha reforzado su vínculo con sus admiradores, sino que también ha puesto sobre la mesa temas importantes como el cuidado de la salud emocional, el peso de la fama y la importancia de las conexiones humanas. Su testimonio, lejos de ser un simple relato de una relación pasada, se ha convertido en una declaración poderosa sobre la vida, el amor y la libertad de ser uno mismo. Así, mientras el público espera con ansia sus próximos pasos, Sla Turkoglu se consolida como una figura no solo del entretenimiento, sino también de inspiración. Porque, como ella misma dijo, no es necesario gritar para ser escuchado, basta con hablar desde el alma. Queridas seguidoras, si este video les ha tocado el corazón tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios abajo. Cuéntenme, ¿qué opinan de las palabras de Sla Turkoglu? Hasta el próximo video.